Bien, segunda de Juan, y ya vamos a terminar, ¿verdad? Esta carta, esta pequeña carta, hoy domingo y las próximas semanas. Entonces vamos a estudiar la carta que Juan le escribió a Gallo en tercera de Juan. Y entonces luego, como habíamos anunciado en noviembre, vamos a tener diferentes predicadores invitados que van a estar con nosotros. Bueno, el hermano Nick no es un invitado, es uno de nosotros, y él va a ser uno de los, un invitado especial, un predicador especial, que él debe estar compartiendo también uno de esos domingos en noviembre. Bien, quisiera esta mañana comenzar y leer esta carta completa. Yo sé que la leímos completa cuando comenzamos a estudiar segunda de Juan, pero vamos a leerla completa. Mientras yo la leo, usted puede seguir los versículos y luego le voy a pedir que me acompañe, que leamos todos juntos los dos últimos versículos, que son los versículos 12 y 13. Así que siga en su Biblia mientras yo leo segunda de Juan, el único capítulo. Comenzamos con el versículo 1. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros, sea con vosotros gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Versículo 4. Dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Y aquí comienza el versículo 8, que va a ser nuestro texto, nuestra porción en esta mañana. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Y acompáñame ahora a leer los versículos 12 al 13. Leamos. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Y esta mañana vamos a ver del apóstol Juan una exhortación con un propósito. Señor, te damos gracias y te pedimos que tu palabra hable a nuestras vidas, a nuestros corazones en esta mañana. Y Señor, te pedimos tu ayuda, tu guía, tu dirección. Y gracias, Señor, por la oportunidad de poder abrir tu palabra, Señor, en esta mañana. Padre, te pedimos, te rogamos tu ayuda y tu bendición. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Una exhortación con propósito. Cuenta una historia que una vez un artista estaba pintando la bóveda de un templo. Y dice la historia que mientras este artista estaba pintando allá arriba esa bóveda de ese templo, de esa iglesia, dice que el artista, a medida que él pintaba,
daba unos pasos hacia detrás para él poder observar, ¿verdad? Para él poder ver lo que él estaba pintando, la obra que él estaba haciendo. Y se dice que a medida que ese artista echaba unos pasos hacia detrás, se asombraba, se admiraba tanto por la hermosura y la belleza de esa pintura que él estaba pintando en la bóveda de ese templo. Pero la historia dice también que a medida que él daba esos pasos hacia detrás, viendo y admirando esa pintura, el mismo artista no se daba cuenta que si él seguía retrocediendo, que si él seguía dando unos pasos hacia detrás, sin darse cuenta, en algún momento iba a caer en el pavimento que estaba a gran distancia del andamio donde él estaba subido pintando esa pintura en esa bóveda. Mis hermanos, es verdadero en la vida de muchos de nosotros, en algunas circunstancias de la vida, que nosotros por el afán de la vida, a lo mejor por las actividades, por los ministerios de la iglesia, por los enfoques que nosotros tenemos en la vida, con la familia, con la iglesia, con otras cosas que nosotros tenemos, muchas veces nosotros estamos tan enfocados en eso que nos olvidamos muchas veces de las demás cosas que hay alrededor nuestro. Nos olvidamos muchas veces de las realidades que existen en nuestro alrededor, porque en algunas ocasiones nos enfocamos y como ese pintor estamos tan admirados en algunas ocasiones que nos olvidamos de las realidades de este mundo. Y si usted ha estado con nosotros a través de este estudio de 2 de Juan, eso es exactamente lo que Juan le ha venido recordando, diciéndole a esta señora y a sus hijos. Recuerde que hablamos que Juan le habla a ella de la hospitalidad cristiana. Recuerde que comenzamos hablando diciendo de que Juan le habla a esta señora y a sus hijos del propósito, el saludo con propósito de mantenerse en la verdad y en amor. Recuerde que hablamos también de ese recordatorio con propósito, de no solamente el énfasis que Juan hizo de la verdad y andar en el amor, pero más adelante dice que debemos permanecer, que nuestro estilo de vida sea andar en las verdades de la palabra de Dios, en las verdades que aprendemos de las Escrituras. Pero no solamente eso, sino también que debemos amarnos los unos a los otros y mantener ese vínculo estrecho, porque en el versículo 7 Juan le dice que hay muchos engañadores que han salido por el mundo tratando de engañar a aquellos y infiltrando esas enseñanzas erróneas en las iglesias. Y Juan ahora le exhorta a esta señora y a sus hijos, aquellos que viven en la casa de ella, a que perseveren, escuche bien, a que ellos perseveren en la doctrina de Cristo, rechazando todo lo que se opone a la verdad. Y en esta mañana vamos a ver 3 exhortaciones, bien sencillas, bien simples, que Dios nos da a través de Juan, 3 exhortaciones. Exhortación número 1 está en el versículo 8 y es mirad. Exhortación número 2 está en el versículo 9 y es perseverar. Y la exhortación número 3 están en los versículos del 10 al 11 y es el de rechazar. Entonces, comencemos con el versículo 8. Observe, mire el versículo 8 lo que dice. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón o galardón completo. Entonces la pregunta es, ¿verdad?, que sale de este texto. ¿Por qué Juan le dice a la señora y a aquellos a quienes él está escribiendo que miren, que consideren algo? ¿Por qué el mandato? ¿Por qué el imperativo de mirad?
Esa palabra ahí, mirad, quiere decir tener cuidado. Dice estar en alerta. Dice prestar atención. En otras palabras, Juan le está mandando a los recipientes de esta carta a que ellos consideren algo, a que ellos vivan en alerta, a que ellos miren algo, que ellos tengan cuidado de sí mismo. En otras palabras, que ellos estén a la alerta, mirando por todos los lados. El mismo Cristo nos dice en Mateo 24, hablando de los últimos tiempos. Dice el versículo 4, Cristo dijo, respondiendo Jesús le dijo, mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Dice, y a muchos se engañarán. Cristo vuelve y dice en Lucas, dice, él entonces dijo en el capítulo 21, versículo 18, dice, la misma palabra, dice, mirad, que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Dice, mas no vayáis en pos de ellos. Entonces, esta palabra es muy importante, porque Juan acaba de decir en el versículo 7, observe, dice, porque muchos engañadores andan por el mundo. Yo imagino a Juan escribiendo esta postal, esta carta, ¿verdad? Que a lo mejor, como hacemos nosotros, puso en mayúscula, ¿verdad? Mirad, estar en alerta, esté pendiente. ¿De qué cosa? Dice Juan, por vosotros mismos, dice el texto en el versículo 8, dice, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. En otras palabras, para que no destruya, para que no desperdicie el fruto de lo que tú has venido haciendo para el Señor. El fruto es un resultado, ¿verdad? Cuando usted planta una semilla en la tierra, ¿verdad? Usted espera que esa semilla florezca, crezca y salga ¿qué? Bueno, el fruto, que es el producto, ¿verdad? Del trabajo que usted ha venido haciendo por horas, ¿verdad? Abriendo un hoyo en la tierra para poder plantar esa semilla bien, para que ese producto salga. Y Juan está diciendo aquí, wow, dice, Dios no quiere que tú pierdas el fruto, el resultado del trabajo que tú has venido haciendo por el Señor. Esa palabra ahí, trabajo, tiene la idea de laborar, de hacer un trabajo, de hacer algo. Y Juan sabía todo lo que esta señora y sus hijos creyentes hacían en la obra del Señor. Juan tenía conocimiento de eso. Por eso le escribe esta carta. Anden en la verdad, anden en el amor, permanezcan en la verdad, permanezcan en el amor. Cuidado, mirad, estén en alerta por estos falsos maestros, por estos engañadores, para que tú no pierdas el trabajo que tú has venido haciendo por el Señor. A lo mejor esta señora y su familia estaban bien involucradas en la iglesia, en el servicio a Dios, en la obra a Dios. A lo mejor esta familia era una bendición para otras familias en la iglesia, haciendo la obra de Dios. A lo mejor era una bendición y una ayuda para la comunidad y la sociedad en donde ellos vivían. Y esta señora, trabajando junto con su familia, laborando por la obra de Dios, dice Juan, wow, mirad, esté en alerta, no pierda de vista la verdad de Dios, andando en ella, para que cuando otros vengan, tú no te desenfoques de lo que Dios quiere hacer en tu vida y de lo que Dios quiere hacer a través de tu vida. Por eso sigue el texto diciendo, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, pero más aún dice, sino que recibáis, ¿qué cosa? Dice ahí, galardón completo. Esa palabra ahí, galardón, quiere decir un premio. Está hablando de un salario. Está hablando de una recompensa. Está hablando de una remuneración. Y esa palabra ahí, completo, quiere decir lleno en su totalidad. Esa palabra completo describe el galardón. Y Juan le está escribiendo a esta señora y a su familia,
y le dice, wow, mira, vive en alerta para que no pierdas ese fruto de tu trabajo por el Señor, para que al final de tus días tú recibas esa recompensa, ese regalo que Dios tiene guardado para ti. Hebreos 6:11 dice, porque Dios no es injusto olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Dice, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. El mismo Juan, cuando le habla a las iglesias en Apocalipsis, dice Apocalipsis 3:11, he aquí, yo vengo pronto, dice, retén lo que tienes, dice, para que ninguno tome tu corona. Mis hermanos, para los creyentes, para los salvos, para los hijos e hijas de Dios, Dios tiene para sus hijos una recompensa, galardones, premios para nosotros. Por nuestro trabajo, por nuestra labor aquí en esta tierra, por lo que nosotros hemos hecho por Él. Y de la misma manera que Juan le escribe a esta señora, sabiendo el fruto, sabiendo el arduo trabajo que ella hace por el Señor para traer gloria y honra al Señor, sabiendo Juan que al final de la vida de ella, Dios tiene guardado premios, galardones. De la misma manera, Juan nos exhorta a nosotros que nosotros le sirvamos al Señor de esa manera y que nosotros no nos desenfoquemos, que nosotros nos mantengamos en alerta sirviendo al Señor, que no nos dejemos distraer por las otras cosas del mundo, sabiendo que Dios tiene premios, galardones para nosotros. Y Dios quiere que nosotros recibamos todos los galardones que Él tiene para nosotros. Y que nosotros nos mantengamos fieles a Él. Que nosotros andemos en alerta, enfocados, no en temor, no con un temor, pensando, oh, ¿qué va a decir el Señor de mí? No, vivimos y andamos por fe. Somos amados en el Señor si somos salvos. Pero debemos ahora enfocarnos y caminar y permanecer en la verdad como Juan nos ha venido enseñando. Queremos que nuestro trabajo en el Señor tenga fruto y que ese fruto no sea destruido. Que ese fruto no sea arrastrado por las corrientes y las enseñanzas de este mundo y por los falsos maestros. Por eso Juan exhorta a la señora de esta manera y nos exhorta a nosotros hoy en día. Para que nosotros al final de nuestras vidas recibamos los galardones que Dios tiene para nosotros y que nosotros, ¿verdad?, de una manera en gratitud se lo entreguemos a los pies de Cristo cuando le adoremos a Él. Por eso la exhortación y el mandato en el versículo 8, mirad. Pero hay otra exhortación también. Mira el versículo 9. No solamente mirad por el fruto de vuestro trabajo, sino la exhortación de perseverar. Mira el versículo 9, como dice. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y la pregunta es, ¿por qué Juan se concentra en la doctrina de Cristo? ¿Qué importancia tiene la doctrina de Cristo en este texto? Bueno, Juan comienza y dice en el versículo 9, mira lo que dice, cualquiera, en otras palabras, sea quien sea, dice que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. Muy interesante, esa palabra extravía ahí en el texto, que se extravía, es la palabra transgredir. Es cuando una persona se pasa al otro lado. Es cuando una persona rompe con una línea de paso para desviarse. Usted ha visto en las avenidas, o a lo mejor en las calles por donde uno vive, que si pasa un accidente o pasa algo, cuando la policía o los bomberos vienen, ellos ponen una cinta amarilla, ¿verdad?, que quiere decir, no pase, o paso no autorizado. ¿Qué nos dice a nosotros esa cinta amarilla? Bueno, que si yo estoy aquí de este lado y la cinta amarilla está de este lado,
quiere decir que yo no debo traspasar, no debo irme al otro lado de esa cinta porque no está permitido. Y esa es la idea aquí de esa palabra. Dice, cualquiera persona que se extravíe, en otras palabras, cualquiera persona, sea quien sea, que se extravíe, que salga de las doctrinas, ¿verdad?, de las verdades de Cristo, dice, y no persevera en esta verdad, el texto lo dice claro. Dice, no tiene a Dios. Esa palabra ahí, perseverar, es clave en el texto. Porque no solamente la persona que se extravía, que rompe la línea y sigue hacia adelante, saliéndose del marco de la verdad bíblica, pero Juan utiliza y no persevera. Esa palabra perseverar ahí quiere decir, no sigue en donde debe estar. Si yo le doy a usted una dirección y le digo, siga derecho, cuando llega a la pared, doble a la izquierda, y usted continúa en esa dirección, y usted va caminando, y usted dice, bueno, él me dijo que a la pared llegue a la izquierda, pero yo antes de la pared voy a doblar a la derecha. Usted se extravió. Usted se salió de donde usted debía estar andando. Y esa es la idea. Mire, Juan dice ahí, cualquiera que se extravía, que se sale de este marco, de esta línea, y no persevera, en otras palabras, y no continúa andando en donde debe de estar andando, Juan dice, no es de Dios. Ahora bien, ¿de qué está hablando aquí en la doctrina de Cristo? Porque el énfasis es bien claro. El que no persevera y el que se extravíe de la doctrina de Cristo no tiene a Dios. En otras palabras, las enseñanzas y las instrucciones que están en la palabra de Dios. No solamente las instrucciones doctrinales, pero también es una persona que tiene una comunión tanto con el Padre como con el Hijo. Ahora bien, esa frase ahí, doctrina de Cristo, puede estar hablando de dos cosas. Número uno, puede estar hablando de todas las verdades, ¿verdad?, que están en las Escrituras, o puede ser que esté hablando de las verdades específicamente acerca de Cristo. Ahora bien, las dos están en de acuerdo, ¿verdad? Porque las verdades de las palabras de Dios son verdades acerca de ¿quién? Bueno, acerca de Dios, acerca de Cristo. Y Juan dice que el que se extravía y el que se sale de esta verdad, tanto de las verdades que están en la palabra de Dios, como de la verdad acerca de Cristo, el Hijo de Dios, dice, no tiene a Dios, no es creyente. No ha conocido a Dios. Dice Juan 15:6, el que en mí no permanece, dice, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Vaya conmigo a 1 de Juan capítulo 2. El mismo Juan contesta en el capítulo 2, los versículos del 22 al 24 de 1 de Juan. Dice el versículo 22, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo, este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene al Padre. ¿Usted ve la diferencia ahí? Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Si usted voltea la moneda, el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Dice, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo habéis oído desde el principio, permanece en vosotros. También vosotros permaneceréis en el Hijo, en el Padre. Y por eso el versículo 9 en 2 de Juan continúa diciendo y dice, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. En otras palabras, perseverar, el estilo de vida. El que continúa, el que sigue andando en las verdades de Cristo. Dice ahí, el que persevera en las doctrinas, en todo lo que la palabra de Dios nos dice, ese sí tiene al Padre y al Hijo. En otras palabras, la persona que tiene al Padre y al Hijo es una persona que es creyente, que es salva por la gracia de Dios. Y el mandato de las Escrituras no es que nosotros simplemente leamos la palabra de Dios
y sepamos quién es Dios, quién es Cristo, quién es el Espíritu Santo. Pero también hay un mandato de nosotros obedecer las Escrituras. Y esa es la persona que persevera en la doctrina de Cristo. Perseverar no simplemente quiere decir, bueno, yo lo escucho y yo voy a obedecer lo que a mí me interesa. Perseverar quiere decir que usted va a mantenerse en el marco de la verdad de Cristo y todo lo que usted escuche y lea y entienda de las Escrituras, lo va a obedecer. Tito capítulo 2, el versículo 10 dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Ahora bien, este versículo es muy interesante porque si usted lee Tito capítulo 1, en Tito capítulo 1, el apóstol Pablo le manda a Tito y lo deja en Creta para que él no solamente sea el pastor, sino para que él ponga otros pastores, obispos en cada ciudad, para que ellos prediquen la sana doctrina, porque habían muchos falsos maestros, inclusive en Creta, que querían infiltrarse en las iglesias y enseñar sus falsas enseñanzas. Y le dice, esta palabra, Pablo dice a Tito, esta palabra es fiel, predícala. En el capítulo 2, Tito le manda a los ancianos, a las ancianas, a los más jóvenes, a las más jóvenes, a los siervos, que ellos vivan para Cristo, que ellos sigan siendo fieles a las doctrinas, a las verdades que ellos han venido aprendiendo de la palabra de Dios. Y llegamos entonces al versículo 10, y por eso Tito dice, no defraudando, sino mostrándose que, dice ahí, fieles en todo. ¿Para qué? ¿Cuál es la razón de eso, de mantenerse fiel, perseverando? Para que ellos adornen. Dice, para que ellos adornen, embellezcan la doctrina de ¿quién? La doctrina de Dios, nuestro Salvador Cristo. ¿Qué doctrina? Esta doctrina, la palabra que nosotros tenemos hoy en día. ¿Por qué es tan importante, mis hermanos, nosotros enfatizar en la doctrina de Cristo? La palabra de Dios, si usted es creyente, debe ser su guía en esta mañana, en toda su vida. Debe ser su dirección. Las verdades de Cristo deben envolverlos a ustedes de una manera tal. Deben envolver su vida, su corazón, su mente, sus pensamientos. Que nosotros vivamos en alerta defendiendo las verdades de Cristo. Tanto fuera como dentro de la iglesia. Que nosotros vivamos una vida perseverando en lo que nosotros ya conocemos de Cristo. Mire, lo mejor que usted puede hacer en esta mañana es obedecer lo que usted ya conoce de las Escrituras. Que se mantenga perseverando en lo que has creído de la palabra de Dios. Que lo crea, que lo aplique, que lo viva. Dice Hebreos 3:14. Dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Que vivamos de acuerdo, que vivamos en sumisión a la palabra de Dios. Somos llamados a permanecer, a perseverar en las verdades de Cristo. Todo lo que Cristo nos dice aquí desde Génesis hasta Apocalipsis. Que nosotros vivamos en las enseñanzas de Cristo. Que nosotros nos dejemos influenciar por las instrucciones de su palabra. Que las instrucciones de Cristo y su palabra nos muevan a tal punto que nosotros, como dice en Tito, adornemos las bellezas, las verdades
las enseñanzas, las instrucciones, que nosotros modelemos las verdades, que nosotros modelemos a Cristo y su palabra. Pero hay una tercera exhortación, no solamente a mirar, a que nos mantengamos en alerta, para que no perdamos el fruto de lo que Dios está haciendo a través de nosotros. Que nosotros perseveremos en la doctrina, en las enseñanzas, en las verdades de Cristo. Pero número 3 también, la exhortación a rechazar. Y la pregunta es entonces, ¿qué tenemos que rechazar, verdad? ¿Qué es lo que Juan nos manda a rechazar en los siguientes versículos? Dice el versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, dice, no los recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido, participa en sus malas obras. Y es bueno comenzar aclarando algo. Es bueno que nosotros entendamos algo. Si nosotros no vamos al mundo greco-romano, donde vivía el apóstol Juan, y esta señora, y las personas a quien él escribe, nosotros tenemos que saber que en ese mundo greco-romano, en esos tiempos, habían personas, filósofos, predicadores religiosos, maestros religiosos, que viajaban por diferentes ciudades, enseñando, promoviendo, predicando sus enseñanzas. Y era de costumbre en aquel entonces de que la sociedad, familias en esa sociedad, les den alojamiento a esas personas. Sea filósofos, sea maestros, sea predicadores de religiones, inclusive también predicadores cristianos, evangélicos, de la doctrina de Cristo, que viajaban también como esos filósofos y maestros, con la idea de ellos predicar las doctrinas de Cristo, las verdades de Cristo, y por eso ellos buscaban también alojamiento para quedarse en casas mientras ellos viajaban. Y esta señora, esta familia era parte de esa sociedad. Y por eso Juan es tan retante, por eso Juan le dice a esta señora que tenga cuidado. Porque hay tantas personas, habían tantos filósofos, tantos maestros, viajando por ciudades donde ellos buscaban alojarse en las casas de esas personas. Y por eso Juan les manda a rechazar a aquellos que no traían la verdadera doctrina. Mire el versículo 10 como dice. Si alguno viene a vosotros, observe lo que dice. Si alguno viene a vosotros, en otras palabras, se dirige a vosotros, dice, y no trae esa doctrina. Esa palabra ahí, traer, quiere decir la palabra cargar. Quiere decir llevar. Si alguien viene a vosotros y no carga y no lleva la enseñanza, las instrucciones verdaderas de quién es Cristo y su palabra, Juan le dice aquí, no lo recibáis en casa. En otras palabras, no lo acepte. En tu casa, en tu propiedad, entre una familia. Ahora bien, cuando nosotros recibimos a alguien en nuestra casa, ¿verdad? Nosotros queremos que esas personas se sientan ¿qué? Bien, se sientan bienvenidas, que se sientan cómodos, ¿verdad? Mire, venga, siéntese y siéntese aquí. ¿Qué necesita? Ya usted está, ¿verdad?, estableciendo una relación, una hospitalidad con esas personas. Y Juan le está advirtiendo a esta señora, mira, si viene alguien de esos filósofos, de esos maestros, de esas personas que viajan de ciudad en ciudad y tocan a tu puerta buscando alojamiento. Señora, mira, me puedo quedar aquí por una noche o dos. Dice, si esa persona no trae, si esa persona no lleva consigo, no va a hablar, no va a enseñar las instrucciones de Cristo, no va a hablar lo que es verdad acerca de Cristo. El mandato es, dice ahí, no lo recibáis, en otras palabras, no le abra la puerta, pero dice también el texto, y mire lo que dice, ni le digáis qué cosa. Dice, bienvenido,
Si en esa cultura, cuando una persona utilizaba la palabra bienvenido, tenía una connotación de gozo, de alegría. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué gusto me da que estás aquí! Ven, entra, estoy alegre, estoy contento de que puedes estar y participar de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestra casa. Y Juan le está advirtiendo, mira, no solamente lo reciba, pero ni te exprese de una manera, wow, de alegría, de contentamiento, ni le diga bienvenido a esas personas. Pablo dice en Romanos 16, 17 y 18, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas, dice, engañan los corazones de los ingenuos. No los recibáis, que nos apartemos de ellos. Aún más, dice Juan en el versículo 11, mire lo que dice. Dice, porque el que le dice que, bienvenido, el que le dice, wow, mira, aquí está la puerta, ven y entra, y mira, y gózate con nosotros, y wow, ¿de qué podemos hablar? Miren, dice, porque el que le dice eso, dice, participa en sus malas obras. Esa palabra ahí, participa, es la palabra que nosotros conocemos como koinonía, que comparte, que tiene una relación con esas personas. Dice, porque el que hace eso, dice, participa de sus malas obras, de sus obras perversas, corruptas y malvadas. Estas personas, mis hermanos, mire, por más amigables, escuche bien, por más amigables y contentas y sonrientes que vienen muchas veces, traen doctrinas de demonio, traen doctrinas del mismo Satanás, traen doctrinas y verdades que niegan a Cristo, que niegan a Dios, que niegan lo que nosotros estamos aprendiendo de las verdades bíblicas. Cuenta Ireneo, un defensor de las doctrinas de Cristo, cuenta que una vez Marción, un hereje, le preguntó al padre de la iglesia, o a uno de los padres de la iglesia, Policarpo, le pregunta a Marción a Policarpo, ¿me conoces? Respuesta de Policarpo, sí, eres el primogénito de Satanás. ¿Te escuchó? Cuenta la historia que Juan, este Juan que escribió esta carta, que dice que él estuvo en un baño público en Éfeso y de repente se encuentra con un hereje y dice que Juan salió huyendo del baño y comenzó gritando diciendo que todo el mundo se saliera del baño porque había un hereje, un enemigo de Satanás, y que posiblemente el baño se iba a destruir y caer encima de ellos. Oiga cómo le llamaban, oiga cómo veían estas personas a esto, con razón dice Juan, mira, ni siquiera hables con ellos, en otras palabras, ni siquiera le digas bienvenido, ni siquiera tengan una conversación con ellos. Juan exhorta aquí a esta señora que cuando hablamos de la hospitalidad y dejar de entrar personas a su casa para decirle bienvenido, para darle la bienvenida, Juan dice, ten mucho cuidado. A lo mejor usted dirá, bueno pastor, pero ¿qué tiene eso de malo? No hay personas así como en aquellos tiempos que viajan. ¿Usted nunca ha escuchado este sonido en la puerta de su casa? Sábado en la mañana. ¿Qué usted va a hacer ahí? ¡Oh, wow! ¡Qué bueno que están aquí! ¡Bienvenidos sean! Eso es lo que usted está haciendo. Lo contrario a lo que Juan está diciendo. Usted le está dando la bienvenida a ellos. ¡Wow! Venga, siéntese aquí. ¿De qué podemos hablar en esta mañana? Vamos a ver qué usted trae. Bueno, ya usted sabe lo que ellos traen. No son doctrinas bíblicas. Son doctrinas falsas.
Así con otras religiones también. Claro, y usted ve algunos, ¿verdad? Que, bueno, tocan la puerta, usted abre la puerta, ¿verdad? Usted se queda dentro de su lado. Muchos que yo he visto salen, ¿verdad? A la acera y, bueno, comienzan a hablar, pero ¿qué pasa con esas personas cuando usted dice, mire, yo soy cristiano, déjame buscar mi Biblia para que... no, está bien, muchas gracias, pase buenas tardes. ¿Y por qué? Mire, y quiero ser claro aquí, porque Juan no está diciendo que rechacemos a personas. Él ha venido hablando de que permanezcamos en la verdad y que andemos en el amor. Juan lo que está hablando aquí específicamente de esos falsos maestros, de aquellos que traen falsas enseñanzas y doctrinas a nosotros. Lo que me hace a mí pensar es no rechazar a un tipo o a un grupo de personas, es más bien rechazar lo que esas personas, lo que algunos traen con ellos, que no es doctrina de Dios. Mire, aquí no estamos hablando, Juan no está hablando aquí de un malentendido que usted tenga con un hermano en Cristo. Juan no está hablando aquí de a lo mejor alguna diferencia que usted tenga con un hermano en Cristo. No es eso lo que Juan está hablando. Juan está hablando aquí de personas que vienen o que tocan a su puerta o que usted conoce, que están enseñando y predicando, instruyendo a personas en contra de las verdades bíblicas. Y Juan nos llama a nosotros separarnos y apartarnos de esas personas por el mensaje que ellos traen. No podemos jugar con fuego. Tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. Porque esas enseñanzas son bien sutiles. Y muchas veces, wow, pero mira, pero parece que tú y yo creemos lo mismo. No. Wow, pero lo que tú acabas de decir, mira, es igualito. Bueno, si es igual, entonces, o usted no tiene la verdad, o ellos tienen, o viceversa. Porque o es verdad o no es verdad. O está en la Biblia o no está en la Biblia. Y si no está en la Biblia, mis hermanos, no es verdad. Es falso. Y Juan nos llama a nosotros, como le dice a esta señora, que ni siquiera lo recibamos. Y si lo hacemos, dice, somos partícipes con sus malas obras. Es como un anuncio que yo traté de buscar en el internet esta semana. Un anuncio que yo escuché hace años, cuando yo estaba creciendo allá en Santo Domingo, de una compañía que decía algo como esto: nuestro producto es lo mejor, lo demás es copia. Y eso fue un lema, ¿verdad?, que salió por las radios, donde todo el mundo decía eso. No, mira, si no es eso, es que es copia, no es verdadero. Y es exactamente lo que Juan quiere decir aquí. Mire, señora, y sus hijos y la familia, si no está enfocado en esta verdad, mire, lo demás es copia, no es verdad. No lo sigamos. Por eso la exhortación a mirar, a mantenernos en alerta, para que estas cosas no destruyan lo que Dios quiere hacer en nosotros, el fruto de nuestro trabajo, que nosotros nos mantengamos enfocados, que nosotros perseveremos en la doctrina de Cristo, en las verdades, y rechacemos lo que no es verdadero. Por eso Juan termina el versículo 12 y 13 y dice: tengo muchas cosas que escribiros. Terminando aquí esta carta, esta postal. Dice, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta. Juan tenía otras cosas que quería decir. Pero dice, no quiero escribirte más, sino en otras palabras. Dice, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara. Deseo ir y estar con ustedes y verlos y hablar cara a cara. Dice, para que nuestro gozo al vernos, dice, sea cumplido. Y termina Juan y dice, los hijos de tu hermana, dice la elegida, hablando de los sobrinos, las sobrinas, de esta hermana, de esta señora elegida, dice, los hijos de tu hermana la elegida, dice, te saludan. Amén. Una carta muy pertinente para nuestros días.
Comenzamos en esta mañana con la historia de ese pintor que estaba asombrado y maravillado por esa pintura que él estaba haciendo, por ese diseño que él estaba haciendo. Dice que mientras él estaba echando para atrás, no se fijaba que podía dar un paso más y caer en el pavimento. Pero la historia no termina ahí, sino que había un hermano de él que estaba pintando con él en otro lado. Y a medida que ese pintor se estaba asombrado y no dándose cuenta de lo que estaba detrás de él, el hermano de él sí se estaba dando cuenta. Y dice que gritarle a él no iba a ser lo suficiente para detenerlo a él, sino que el hermano de él agarra su brocha llena de pintura y la lanza y la tira hacia el diseño que él ha venido a estar haciendo y mancha ese diseño y lo daña. Y este pintor, al ver esa brocha que daña su diseño, dice que enojado y sorprendido, violentamente se dirigió hacia el diseño para a lo mejor tratar de arreglarlo. Pero dice que al su hermano lanzar esa brocha, en vez de él seguir para detrás, esa brocha lo dirigió hacia adelante para él poder reparar ese diseño. Y su hermano salvó la vida de ese pintor. Mis hermanos, así como ese pintor iba a caer y a lo mejor fallecer, así en la vida cristiana, nosotros necesitamos personas, pero más necesitamos la palabra de Dios a través de su Espíritu, para que lance esa brocha cuando nosotros no estemos enfocados en lo que debemos estar enfocados y estamos distraídos en otras cosas que no tienen nada de importancia. Estamos perdiendo el fruto, los galardones que Dios tiene para nosotros. Y Dios lanza, si podemos decir, esa brocha a través de su palabra de Dios a nuestros corazones para hablarnos, para que nosotros cambiemos y perseveremos y sigamos enfocados en lo que verdaderamente es las verdades de Cristo en su palabra. Y que el Señor nos ayude en esta mañana a permanecer y a perseverar en quién es Dios a través de las Escrituras. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que nos ayude. Te pedimos, Señor, que nos dé la sabiduría para entender lo que tú nos has enseñado a nosotros en esta mañana. Y Señor, te alabamos, te glorificamos porque tú eres Dios. Y tú, Señor, nos has dado tu palabra para que nosotros nos mantengamos enfocados en ella, perseverando en ella. Y que, Señor, nosotros vayamos a tu palabra para que tu palabra sea nuestra guía, nuestra dirección en nuestras vidas. Y así como nosotros hemos venido estudiando y como Juan le escribió a esta señora y a sus hijos a que permanezcan y busquen y aprendan la verdad, que anden en amor, que tengan cuidado con aquellos que quieren dañar, pervertir el mensaje de Cristo. Oh Señor, ayúdanos, Señor, a estar en alerta de esa manera, porque queremos ser fieles a ti, Señor. Y mientras el piano toca, toma unos momentos pidiéndole al Señor que te ayude, mi hermano, mi hermana, para que no pierdas el fruto de lo que Dios ha estado haciendo y lo que Dios quiere hacer en tu vida y a través de tu vida. Porque de la manera que vamos a hacer eso es perseverando en la palabra de Dios, rechazando cualquier doctrina o enseñanza que nos distraiga del servicio a Dios. Que Dios nos ayude en esta mañana.
Sí, Señor, gracias. Te alabamos y exaltamos tu nombre. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Que Dios le bendiga ricamente. Gracias por estar aquí. Nos vemos.